Usted está viendo Mundo Ganadero y Equino. Los consumidores desconocen que desde hace varios años la carne de cerdo en términos relativos es más económica que la de res, el pescado y los cortes magros de pollo. Para ampliar este tema nos acompaña el zootecnista José Hernán Jaramillo, docente de nuestra institución CAEquinos. ¿Qué se entiende por porcicultura? Primero que todo, la porcicultura es la ciencia o arte básicamente de la cría de cerdos. Esta industria ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos 15 años, básicamente desde el punto de que se ha llegado a convertir casi en una empresa obviamente que maneja unas rentabilidades óptimas y que obviamente está en el día a día procurando que se mejore la calidad de su producto final. La porcicultura es como tal la ciencia que abarca todo ese negocio, que en un momento dado ayuda a mejorar la calidad del consumo como tal de la carne de cerdo y que obviamente impulsa o busca impulsar en el ama de casa o en el consumidor el hábito de esta rica carne. En cuanto a la distribución regional de la producción porcícola, existen 4 regiones principales que concentran el 81% de la producción de carne de cerdo nacional. Ellas son Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y el eje cafetero. ¿Cuál ha sido la evolución de la porcicultura? La porcicultura ha crecido o ha tenido un crecimiento bastante representativo en los últimos 15 años, dado que el cerdo que se consume el día de hoy es un cerdo totalmente diferente al que se consumía hace estos 15 años que veníamos hablando. Primero, la calidad en el sistema de producción ya no es ni rastro de lo que existía en el pasado. Al día de hoy se utilizan alimentos completamente balanceados, se utilizan técnicas de manejo de avanzada, que estamos al nivel de países como Estados Unidos de Brasil. También manejamos el concepto de completar el ciclo, es decir, unir todas las fases del ciclo, la reproducción, la cría, la ceba, el levante, el engorde, con el objetivo obviamente de tener un control o un dominio total sobre ese sistema de producción. ¿Cómo ha sido la aceptación del consumo de la carne de cerdo en Colombia? Básicamente el consumo de la carne de cerdo en Colombia tiene varias explicaciones. El consumo de la carne de cerdo en Colombia se estima más o menos en un consumo per cápita de 8 kilos persona año. Hay cifras que dicen que son 6 kilos por persona año, pero podemos estar hablando de un promedio que puede llegar a los 8, inclusive un poquitico más. Hay una cifra que nosotros queremos de pronto conocer y es básicamente a un consumo informal, es decir, el cerdo que no pasa por una planta de sacrificio legal. En un momento dado no lo hemos tenido tan valorado. Existe una cifra que sí llamaría mucho la atención y es que dentro de ese consumo nacional obedecen unos departamentos a ser los mayores consumidores y otros departamentos obedecen a ser los menores consumidores. Para el caso del país de Colombia, el mayor consumidor de carne de cerdo es el departamento de Antioquia. Podemos estimar que ese consumo puede llegar quizás a los 12 o inclusive un poquitico más de kilos con respecto al consumo nacional. Nosotros queremos enfocar que Antioquia es quizás el mayor consumidor, pero también es el mayor productor de carne de cerdo. Necesitamos en un momento dado despegar ese tipo de consumo en otros departamentos, que obviamente también pueden derivar parte de sus mejoras económicas a partir de este negocio. En cuanto al empleo generado por la industria porcícola directa e indirectamente a través de las actividades de transporte de cerdos en pie y canal, servicios de sacrificio y desposte y distribución del producto final, se calcula un total de 92.000 puestos en toda Colombia. ¿Qué tipo de políticas ambientales existen para manejar el tema de la porcicultura? Básicamente la porcicultura en términos ambientales necesita muchos planes de reorganización. Inclusive la capacitación es el tema llamado en el día a día para formar a los porcicultores en las políticas medioambientales que deben manejar en su granja, dado que las corporaciones autónomas regionales están con la visión obviamente de realizar control sobre los vertimientos de agua y el manejo de los residuos sólidos y líquidos que en un momento dado se manejan en este tipo de explotaciones. Inclusive al día de hoy CAEquinos quiere diversificar el espectro que maneja como tal sobre sus temas del sector pecuario y quiere ubicarse
en un tema acopiando pues directamente a la porcicultura y fortaleciendo el manejo medioambiental, explicando básicamente cuáles son las políticas nacionales que existen, cómo es el manejo del subsector porcícola y cuáles son sobre todo las necesidades que está planteando en el día a día las entidades que reglamentan las políticas medioambientales. Básicamente lo que quiere Cadequinos es ofrecer, ya sea para diferentes tipos de personas, ya sea en cursos, ya sea en diplomados, fortalecer en un momento dado el manejo de las políticas medioambientales, dándole como ese valor agregado, dado que esto pone mucho en tela de juicio la verdadera eficiencia que maneja cualquier granja porcícola. Dentro del programa que ofrece Cadequinos, ¿cómo se aborda el tema sanitario? Básicamente Cadequinos quiere ofrecer un programa que esté a la vanguardia de las políticas nacionales con respecto a la política sanitaria. Inclusive pensamos fortalecer mucho las campañas que en un momento dado dan las directrices nacionales, sobre todo en el problema de la erradicación de la peste porcina clásica. Queremos en un momento dado mostrar qué tipo de impacto puede tener un foco de esta enfermedad, ya sea en la granja o en su alrededor. También queremos unirnos mucho a las políticas que maneja el Instituto Colombiano Agropecuario con respecto a las campañas que se debe dar para esa porcicultura mediana y para esa porcicultura pequeña, obviamente fortaleciendo el concepto de que es una enfermedad, por ejemplo para el caso de la peste porcina clásica, que restringe mucho el comercio o restringe totalmente el comercio internacional de carne de cerdo y que obviamente nos mantiene registrados como un país que tiene que limitar sus condiciones comerciales. Básicamente es no solamente fortalecernos en esta enfermedad, sino también fortalecer el componente de bioseguridad dentro de una granja porcícola. Queremos explicar administrativamente en este tipo de cursos y diplomados, administrativamente el impacto que tiene el montaje de una campaña de bioseguridad dentro de su granja, obviamente con un interés totalmente económico. Lo que estaría erradicando este programa no sería directamente la enfermedad, sino sosteniendo la rentabilidad de esa misma empresa. Yo soy José Hernán Jaramillo, soy zootecnista, soy docente de tiempo completo en la Corporación de Altos Estudios Equinos de Colombia y yo también hago parte del mundo ganadero de equino.